Bueno, buenas tardes. Antes que nada, el agradecimiento a todos los que están aquí y a los que nos miran en vivo por la transmisión de ASIAP. Ana Lucero, gerente del área de asesoramiento en TI de KPMG, Joaquín Pérez, consultor de la misma área. Y vamos a ver si tenemos suerte y logramos nuestro pan casero en esta charla. Inicialmente, nosotros lo que vamos a comentar aquí es enfocar la seguridad a lo que vendría a ser la pequeña y mediana empresa, que nosotros entendemos que no tiene las mismas consideraciones que tiene otro tipo de empresas. Vamos a ver aspectos, por ejemplo, ideas que están concebidas, ideas que vamos a discutir con ustedes. Vamos a ver, por ejemplo, distintos tipos de ataques, en realidad es a nivel mundial, en realidad es más a nivel de Uruguay. Y lo que nosotros queremos que se lleven al menos de esta charla son ideas concretas para poder implementar en sus respectivas empresas, ideas, o sea que aparte también se pueden extrapolar a empresas que no sean específicamente PYME, pero o sea que creemos que de repente le pueden buscar la vuelta. Yo ya algo le adelanté en lo que por qué estamos aquí. Ahí lo que pusimos son una nube de palabras donde tenemos dos conceptos bien importantes que son seguridad de la información y ciberseguridad. Son dos conceptos que hoy por hoy muchas veces se confunden y son conceptos que son complementarios pero no son exactamente lo mismo. Por ciberseguridad nosotros entendemos, y la ISACA lo expresa en estas palabras, que comprende la información que se almacena y que transita en sistemas que están interconectados. O sea, digamos todo lo que reside en sistemas que tengan cierta capacidad de cómputo. La seguridad de la información es un concepto que es un poco más amplio. La seguridad de la información involucra conocimiento que esté en personas, conocimiento que esté en papeles, no conocimiento que necesariamente, o información que necesariamente esté en sistemas que procesan información. Ahora me gustaría discutir algunas ideas con la gente que está, algunas ideas que hemos escuchado en el desarrollo de nuestros trabajos, que la seguridad les molesta, que les molesta poner contraseñas, que les molesta cambiarlas, poner claves distintas, 8 letras, mayúsculas, minúsculas, números y demás. Que la seguridad en sí es cara, que tengo que hacer grandes y cuantiosas inversiones, capacitación y demás para tener un nivel de seguridad acorde a lo que vendría a ser mi empresa. Y que la ciberseguridad en sí involucra solamente a tecnología y no involucra al negocio. Y acá yo le pregunto también algo al auditorio. ¿Cuántos de acá buscaron el nombre de sus empresas en Google y vieron qué salía? ¿Puede levantar la mano? Si no levanta nadie. ¿Le llamó la atención algún resultado? ¿Algún documento que de repente no debería estar público? ¿Alguna parte de la página que parecía que había salido, desaparecido o algo? O en redes sociales también, o sea, importante saber lo que la gente habla, lo que la gente comenta. Sobre estas ideas lo que les vamos a comentar, o sea, que en el sentido que la seguridad no tiene por qué ser molesta siempre y cuando esté dimensionada a lo que yo quiero proteger. Si yo tengo una información que de repente no es confidencial o de repente no reviste o sea, no es sensible, no tengo por qué ponerle 5 contraseñas, o sea, no tiene sentido. En el sentido del costo, como vamos a ver más adelante en la charla, existen medidas que mejoran muchísimo la seguridad y no necesariamente son medidas que son caras. Son medidas que tienen un alto impacto, pero no demanda una gran inversión. Y en el último punto, relativo al involucramiento, es esencial para cualquier medida de seguridad, además, que no solamente parta de TI, sino que parta también el directorio de la empresa, porque el directorio de la empresa debe dar el ejemplo. Estas son algunas de las cosas que también escuchamos en el desarrollo de algunos trabajos. Que en Uruguay nunca pasa nada, no tengo presupuesto para seguridad, es un problema de tecnología, que lo resuelvan ellos. A nadie le interesa robar mi información. A mí, o sea, nunca me enteré. La que se escucha más es nunca me enteré de incidentes de seguridad en la empresa. Nunca me enteré de repente porque nunca me pasó, o nunca me enteré porque de repente no estoy monitoreando y si me entraron, no sé. Nadie está libre. Eso es una gran realidad. Hay distintos tipos de ataques que igual lo vamos a comentar brevemente, porque queremos enfocar en algo que de repente justamente es lo que queremos también hacer hincapié.
Según ISACA, que hizo una encuesta con ISACA y RCA, de los principales tipos de ataques que involucran software malicioso, ingeniería social, phishing o robo de credenciales, pérdida de dispositivos móviles y robo de información privilegiada, si ustedes se fijan en los que están ahí, el principal blanco es la gente. Nosotros podemos hacer cuantiosas inversiones en poner un cortafuegos, poner tarjetas, seguridad, todo lo demás, pero el principal tema son las personas. Ahora le paso a Ana, que va a seguir con la parte de Uruguay. Bueno, gracias, Joaquín. Entonces, luego de la introducción que hizo Joaquín sobre esta temática, vamos a tratar de enfocar un poco las ideas en qué pasa en Uruguay. ¿Estamos libres en Uruguay de todo este tipo de amenazas? Entonces, lo que se nos ocurrió fue mostrar un compendio de noticias o algunos titulares que tuvieron hace un tiempo presentes. Por ejemplo, la mafia nigeriana secuestra datos de empresas uruguayas. Esta noticia hace referencia a algunos casos de ransomware, que ustedes ya sabrán un poco de qué se trata. A través de cierto software malicioso, bueno, se encriptan los datos y, bueno, muchas veces los secuestradores de esos datos piden un rescate, una especie de rescate. Esto afectó a un par de empresas en Uruguay, por lo menos las que están reportadas, y bueno, una de esas empresas tuvo que pagar $2.500 para poder hacerse nuevamente de sus datos porque, bueno, no tenían respaldo, etcétera. También esta noticia hace referencia a algunos casos también específicamente que se suponía que podía ser la mafia nigeriana, el tema de haber hackeado las líneas telefónicas y haber hecho llamadas a través de las telefonías de las empresas a servicios 0900 de países del extranjero. Otro tema que ya lo deben conocer, lo deben haber escuchado, este es muy reciente, que la DGI avisó, o sea, salió en todos lados, un falso mail de DGI que decía error en su declaración jurada, y bueno, esto contenía un software malicioso que si lo abríamos y lo ejecutábamos podíamos tener problemas. Advierten aumento de ataques informáticos por WhatsApp. Uruguay no está libre de esto, es a nivel mundial. Básicamente a través de WhatsApp lo que está sucediendo son fraudes, ¿sí? O también enlaces a software malicioso, phishing, etcétera. Y bueno, la última noticia que también nos pareció importante mostrarlo, porque muchas veces no hay conciencia cuando nosotros en la experiencia de nuestros trabajos hablamos de proteger la información ante desastres naturales, poder tener un plan de continuidad, un plan de contingencia y de recuperación en caso de desastres, decimos, pero si en Uruguay no pasa nada, todos tenemos presente que ocurrió en Dolores el tornado, el famoso tornado, que bueno, varias empresas quedaron, por decir de cierta manera, offline o no pudieron continuar operando normalmente y el BPS, por ejemplo, hizo ciertas consideraciones. Bien, también nos parecía importante mostrar ciertas estadísticas, algunos números de incidentes de ciberseguridad en el año 2016, los que han sido reportados, ¿sí? Esta información la obtenemos del CERTUI, que es el Centro Nacional de Respuestas a Incidentes de Seguridad Informática, que funciona en la órbita de AGESIC. 419 incidentes de ciberseguridad reportados en el primer semestre de este año, contra 377 en el mismo periodo del año pasado. Esto significa un 11% de aumento de un año al otro. Cabe destacar que esta información aplica a los organismos estatales y a la administración central, que es la comunidad objetivo del CERTUI. No hay datos para el sector privado, pero igual nos pareció interesante mostrar la estadística. Entonces, ¿por qué, habiendo dicho toda esta introducción, nosotros presentamos una charla enfocada a la PYME? ¿Sí? Las PYME, como comentábamos, a veces necesitan un tratamiento especial, ¿sí? Si a nivel de las grandes organizaciones, nosotros por nuestra experiencia también vemos que hay un poco de falencias o un poco de resistencia en incorporar medidas de seguridad de la información y de ciberseguridad, la PYME también notamos esa resistencia.
Por ejemplo, también hacemos un compendio de noticias que han salido en algunos periódicos. Seguridad de la información, un desafío para las pymes. Todavía esta noticia menciona que todavía no hay conciencia al nivel del empresario en general sobre verle digamos, el valor agregado de invertir en estos temas. No se ve todavía, no se ve cuál es el beneficio. Otra noticia que nos pareció interesante relacionadas a las pymes es que hace poquito hay un nuevo régimen para que las pymes se financien en bolsa, esto es, que puedan acceder sin tantos controles o sin tantos costos altos a lo que es el mercado de valores en búsqueda de nuevas inversiones. ¿Sí? Y relacionado a la noticia anterior, las dos primeras son de Uruguay, las siguientes dos que vamos a mostrar son de España. Justamente en la búsqueda de inversiones, también por nuestra experiencia hemos visto, y además es un dato a nivel mundial, que los inversores se están fijando en medidas de seguridad de la información o ciberseguridad a la hora de hacer inversiones en una empresa. ¿Sí? En España particularmente se realizó una jornada donde, como dice el titular, factores de competitividad para una internacionalización exitosa de la pyme, donde uno de los temas que allí se menciona son los temas de ciberseguridad, que se habló para tratar de empezar a trabajar en esa línea. Y también a nivel de España encontramos esta noticia de KPMG España, quien la publica, que menciona que la falta de ciberseguridad frena al inversor a la hora de apostar por una empresa. Esta encuesta menciona que se encuestaron a un montón de, digamos, posibles inversores, de instituciones inversoras, y el 79% mencionó que frenarían una inversión, estarían dispuestos a frenar una inversión o a rever si descubren o si entienden que esa empresa ha sufrido algún tipo de fuga de datos o si ha sido atacada, etcétera. Por lo tanto, nos pareció importante mencionarlo. Relacionado a la pyme, la pequeña y mediana empresa, cada vez todas las empresas, en especial las pequeñas y medianas empresas, están teniendo más presencia en Internet, ¿sí? Entonces cada vez están más expuestas y sus datos pueden ser blanco de algún tipo de ataque. Entonces, los posibles atacantes pueden encontrar en este tipo de empresas información atractiva, ¿sí? para lograr conseguirla y no perder tanto tiempo en organizaciones más grandes o que ya están reguladas, donde ya se sabe que hay controles implementados, o por lo menos van a tardar más tiempo en vulnerar esos controles. Entonces, la pyme, relacionado a esto, por los atacantes es sabido que destinan menos recursos que las grandes organizaciones, sobre todo aquellas que están reguladas, y como consecuencia, bueno, como les decíamos, puede llegar a llevar menos tiempo intentar un ataque contra este tipo de empresas. Entonces, ¿por qué proteger entonces la pyme? Si estamos frente a digamos, a una transacción comercial, esa pyme se quiere vender o buscar una financiación, puede afectar el valor de la pyme el hecho de no tener una adecuada gestión de la seguridad de la información o no tener medidas razonables de ciberseguridad. También puede afectar la búsqueda de inversiones, ¿sí? Si se descubre que la empresa capaz que está muy bien en sus estados contables, etcétera, pero a nivel de procedimientos de seguridad y de cómo protege los datos de sus clientes, sus proveedores, etcétera, no está bien. Entonces eso puede generar un problema a nivel de inversión. Además de, por supuesto, las ya sabidas consecuencias legales, económicas y reputacionales que puede suceder por no gestionar todos estos temas, son los típicos problemas, ¿no? Eso afecta a cualquier empresa. Y bueno, reforzando un poco la idea que mencionaba Joaquín, la ciberseguridad actualmente ya deja de ser un tema que está en la órbita de tecnología de la información y es un vehículo, nosotros lo entendemos como un vehículo que promueve, y que sirve para generar confianza en relaciones comerciales, no solamente con clientes, sino con los proveedores, quien también a veces hacen de partners de las empresas, son partners. Bueno, bien, como ya vimos el tema de por qué lo enfocamos a la pyme, y si bien esto está enfocado particularmente a las pequeñas y medianas empresas, los consejos que nosotros vamos a ver acá pueden aplicar a cualquier tipo de organización. Primero que nada, nosotros entendemos
que cualquier organización, para empezar a transitar por este camino de la protección de su seguridad, de la protección de sus datos, etcétera, tiene que definir una política de seguridad de la información que no necesariamente tiene que estar asociada al concepto tradicional de lo que es una política de seguridad de la información, quizás de un organismo regulado, que puede ser un documento muy, muy grande. Deben ser lineamientos, ¿sí?, claros y fáciles de entender y sencillos de implementar, teniendo en cuenta estas tres, digamos, dimensiones que son las personas, los procesos y la tecnología. Dentro del aspecto más importante que nosotros encontramos son las personas. Tiene que existir un compromiso de la dirección, se tienen que hacer actividades de sensibilización y capacitación. Si la dirección no está convencida de que esto es algo necesario, entonces es imposible. O si la dirección piensa que esto es un tema de tecnología y no da los lineamientos ni los medios, esto es imposible de llevar a cabo en forma exitosa. También se recomienda, bueno, empezar a cambiar un poco las relaciones, incluir en realidad en las relaciones laborales acuerdos de no divulgación por el tema de la fuga de datos. Y algo muy importante que a nosotros nos pareció necesario indicar es que tiene que haber un referente de seguridad de la información en las empresas. Son los nuevos roles que están surgiendo en los últimos tiempos, así como también hay nuevos roles, como mencionábamos con Joaquín en algún momento, como ser el community manager, que es quien administra las redes sociales muchas veces en las empresas. Bueno, hay roles que si bien ya existían, sobre todo en organizaciones reguladas, ahora lo vemos como más que necesario en cualquier tipo de organización. Es alguien que pueda dedicarse, quizás en principio no totalmente, pero la mayor parte de su tiempo a temas de seguridad de la información y no necesariamente con una visión técnica, sino apoyándose en los técnicos que ya hoy están en estas organizaciones. En cuanto a procesos, lo que nosotros vemos necesario es saber cuáles son los procesos con los que la empresa opera y con los cuales no podría seguir trabajando, operando, si se vieran afectados. Es importante conocerlos. Nosotros muchas veces preguntamos en las empresas cuáles son sus procesos críticos y no lo tienen claro. O un área tiene claro determinados procesos y otros no, y nunca se sentaron a conversar y verlo todo en su conjunto. Por supuesto, establecer controles, tener, digamos, una respuesta, aunque sea muy básica, no demasiado extensa, pero para poder responder adecuadamente a incidentes o posibles incidentes, hacer respaldos, y eso tiene que ver con la continuidad y la recuperación, tener un mínimo plan. Y en cuanto a tecnología, entendemos necesario que, bueno, mínimamente tiene que existir un control de ese posicionamiento que tiene la empresa a Internet, ¿sí?, a través de firewalls, segmentación de las redes, utilizar software legal y actualizarlo, actualizar sus parches, actualizar el hardware y establecer ciertas medidas, ¿no?, de seguridad que no son difíciles de implementar, y muchas veces hay software libre, que lo vamos a ver más adelante con Joaquín, que nos permite llevar a cabo esto, como cifrar los pendrive que utilizamos, o que los usuarios no puedan instalar software o cualquier tipo de software en sus máquinas, etcétera. Ni que hablar de tener un antivirus actualizado, ¿sí?, que también sea anti-spyware, y realizar actividades de monitoreo. O sea, no sirve establecerlo y dejarlo ahí y nunca monitorear qué es lo que está pasando, sino que esto es algo que es continuo y no puede ser visto como algo puntual de una sola vez. Y ahora les paso de vuelta la posta a Joaquín para justamente ver las medidas que él tanto comentaba al principio, de bajo costo y alto impacto, que pueden ya empezar a implementarse en cualquier organización. Las medidas, o sea, las vamos a enfocar dentro de los mismos 3 puntos, o sea, de personas, procesos y tecnología. En el tema de personas siempre es esencial tener compromiso, tener buena comunicación a lo que viene a ser de temas de seguridad y capacitación, porque muchas veces se pueden dar que ocurre incidentes de seguridad por desconocimiento. Algunas medidas que nosotros podemos sugerir son, aparte del compromiso de la dirección, que como Ana ya lo comentó, tener, digamos, actividades de difusión, charlas, afiches, de repente alguna persona pudiera capacitarse y replicar la charla internamente, como puede ser, digamos, algunas de ellas. El tema de las contraseñas, o sea, dejarlo bien claro, de no anotar, no compartir, por decir, sí tengo contraseña, la tengo pegada abajo el teclado.
o tengo la contraseña y la tiene media oficina. Así en el sentido, o sea, no sirve como control. El uso, digamos, de redes sociales, el uso de correo electrónico también, esencial. O sea, no utilizar el correo electrónico corporativo para usos personales y demás. Y utilizar, digamos, redes sociales con mucho cuidado. A nivel de procesos, esencial identificar los procesos, sobre todo los procesos críticos, analizar esos procesos en el sentido de qué es lo que yo necesito para poder ejecutar ese proceso correctamente y dejar documentado. Todo eso va a servir como insumo para que luego, si yo tengo que definir estrategias de recuperación, en el sentido de digo, bueno, mi proceso crítico es ventas. Yo para vender tengo que poder facturar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo necesito para facturar? Necesito una computadora, una impresora y demás. Bueno, todo eso es lo que tengo que considerar en el momento de establecer estrategias de seguridad, estrategias de recuperación, para asegurarme que la seguridad que implemento es acorde a lo que quiero proteger. Y esto en realidad ya lo comenté. Y a nivel de tecnología ya comentamos algunas, pero es importante tener una defensa, digamos, de las conexiones a Internet. Tener un monitoreo no sirve solamente colocar una medida de defensa y después no medirla. Y en lo posible utilizar cifrado y mantener una buena política de contraseñas. La actualización de software es esencial en estos casos, también en lo posible no utilizar medios que no se puedan cifrar como CDs o DVDs, sino en la medida de utilizar pendrives que realmente pueden encriptarse, porque ante un evento de pérdida, eso justamente es lo que los va a proteger. Bueno, finalmente lo que le queremos decir, o sea que la seguridad es una tarea constante, es una tarea necesaria y justamente el desafío pasa por entender el valor que le brinda a la empresa y no verla como un costo o algo que necesariamente hay que hacer. Le agradecemos, bueno, a CIAB la oportunidad de estar aquí, a todos los presentes. Muchas gracias.